Buenos días. Buen día. ¿Estamos dormidos? Falta café, exacto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y en haber venido temprano para disfrutar un rato de una descripción de qué está sucediendo en el mercado en la actualidad. Este es un evento de la construcción y entonces me gustaría empezar por compartir con ustedes un brevísimo diagnóstico de dónde estamos parados en el mundo de la construcción privada en particular y sobre todo el impacto de esto sobre el desarrollo inmobiliario, que es mi actividad personal y también mi responsabilidad de naturaleza institucional. Reconocemos, sabemos, entendemos que la Argentina está atravesando un momento de muy fuerte ajuste, acompañado de una importantísima recesión, con enorme impacto sobre muchísimos sectores, quejas de sectores que son de perfil muy alto y muy públicas y que llegan rápidamente a la tapa de los diarios, la medicina prepaga al borde de la quiebra, las compañías eléctricas que les quieren pagar la deuda, como leímos en la tapa de los diarios de hoy, con un bono que representa el 50% de lo que se les debe. Un montón de sectores que no están llegando siquiera al punto de equilibrio para lograr una rentabilidad que les permita la subsistencia. En este contexto, la construcción no es una excepción. El desarrollo inmobiliario no alcanza la tapa de los diarios, no moviliza como tal a la opinión pública igual que la luz, la salud o tantos otros sectores mucho más sensibles para toda la sociedad. Sin embargo, estamos teñidos por una realidad macro que también nos impacta de manera muy significativa. Los principales drivers, indicadores que nos llevan a nosotros particularmente a ese escenario, esencialmente son, y lo conocemos, pero aprovecho unos minutos para repasarlo, por supuesto, empezando por el enorme encarecimiento del costo de construcción, básicamente desde el cambio de gobierno hasta la actualidad, en dólares, según los relevamientos que nosotros hacemos en la Cámara, el costo de construcción se ha incrementado más o menos 80%, y esto no se ha traducido en aumento de precios, de manera tal que cualquiera que simplemente le ponga sentido común a este análisis, en un segundo se daría cuenta que el escenario que estamos atravesando en el sector del desarrollo inmobiliario y la construcción privada en la Argentina no es ajeno a muchos otros sectores que también la están pasando espantosamente mal. Y esto tiene un impacto en el propio devenir de los proyectos. En efecto, nosotros que esencialmente trabajamos con inversores, cuando alguien pone en marcha un proyecto inmobiliario, usualmente sobre la mitad de la obra o sobre el final empiezan a aparecer los usuarios finales, pero en general los que motorizan los proyectos son inversores que se dedican a alguna otra cosa que no es la construcción y delegan en los desarrolladores, en nosotros, en los desarrolladores inmobiliarios, su excedente, su capital o su ahorro para que idealmente se lo multipliquemos de la mano de la construcción de proyectos inmobiliarios. Lo cierto es que estos inversores que tendrán comercios, industrias, estudios profesionales o lo que sea, están por supuesto muy afectados por la recesión y en consecuencia mucho más focalizados en preocuparse por su propia compañía que en seguir acompañando el devenir de nuestros propios proyectos inmobiliarios, y eso hace que el desarrollador inmobiliario hoy enfrentemos una situación que nos quita el sueño, que no nos deja dormir, que tiene que ver con estas cuestiones que estoy describiendo y que básicamente nos hacen poner el foco en dos grandes ámbitos que concentran toda nuestra energía desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Uno es los costos de obra
que, como dijimos, se duplicaron, se convirtieron en un problemón, y eso hace que haya que sacarle la punta al lápiz en todas las aristas vinculadas con la construcción, situación que durante años y en el ciclo anterior, que se terminó hace relativamente poco, era parte de la agenda de nuestro trabajo cotidiano, pero no tenía el foco que tiene ahora. El foco que hoy tiene esta cuestión se multiplicó por 10, no sé por cuánto, ¿verdad? Es decir, hoy por hoy, cuestiones vinculadas con la ingeniería de valor, con la reducción de costos, con la importación de insumos de otros países en los cuales uno puede encontrarlos más baratos que en la Argentina, la renegociación de infinitos contratos que implica un desarrollo inmobiliario, tales como los canjes por terrenos, los canjes por insumos de la construcción. Todo forma parte de un proceso en el cual el desarrollador inmobiliario hoy necesariamente tiene que ponerle un foco tremendo para poder llegar al final, no más que llegar al final. Y efectivamente, cuando uno, y esto me consta porque me pasa a mí y nos pasa a todos, cuando uno empieza a peinar esta circunstancia, esta situación, esta problemática, se encuentra con un montón de cuestiones que antes pasaban desapercibidas y uno hasta empieza a preguntarse, qué lástima que no tomé cartas en el asunto antes y cuánta plata gasté inútilmente, que hoy, por supuesto, puede hacerse de otra manera. Pero lo concreto es que hoy hay que hacerlo de otra manera. Y esto es una parte esencial del devenir del desarrollo inmobiliario en la actualidad. La segunda cuestión, no menos importante que la anterior, está vinculada con el fondeo de los proyectos, que efectivamente proviene de inversores con mucho menos vocación que antes por seguir distrayendo, entre comillas, fondos a un negocio en el que procuraban encontrar un ahorro y que hoy tienen mucho más foco en la supervivencia de su propio negocio naturalmente, ¿verdad? La recesión atraviesa toda la economía argentina, habrá algunos sectores que tienen más capacidad de sobrevivir, serán excepciones, pero en términos generales estamos en una profunda recesión, y eso hace que el segundo capítulo que forma parte del día a día del desarrollo inmobiliario tiene que ver con el trabajo con los compradores, con los inversores, es decir, escuchar cuánto pagan, cuánto pueden pagar, cuánto van a seguir pagando, sentarse con cada uno, hacer un poquito de psicólogo de cada uno de los compradores, entender la problemática que tienen, empatizar con la problemática que tienen en su propio negocio, del cual uno naturalmente es completamente ajeno, y a partir de ahí procurar que los proyectos inmobiliarios, que en muchísimos casos se están haciendo más lentos, que en muchísimos casos requieren aporte de capital adicional del desarrollador inmobiliario para que esta lentitud de las obras no sea más importante que lo que el mercado y los proyectos toleran, flexibilidad de los desarrolladores inmobiliarios, incluso por hacer algo que antes era completamente innecesario, salvo excepciones, como es financiar post-posesión, ¿no? O sea, hasta ahora, durante muchísimos años, nosotros cobrábamos la totalidad del precio de la unidad, a diferencia de lo que pasa en todo el resto del planeta, ¿verdad? Al momento de la entrega de la unidad, y ahora empieza a aparecer en agenda la necesidad, en todo caso, de admitir la posibilidad de financiar post-posesión. En fin, el desarrollo inmobiliario atraviesa un momento que definitivamente nos quita el sueño. Es un momento complejo. Es un momento difícil y en un ámbito como este, vinculado con la construcción en particular, me parece que el puntapié inicial del encuentro debe empezar por reconocer la situación en la que estamos. Y la situación en la que estamos es esta. Y por supuesto que hasta institucionalmente, a mí o a Rosa acá presente, a quien agradezco que haya venido, a la presidenta del CEPAU, o a Mali, que me acompaña en la conducción de la CEDU, por supuesto que nos cuesta levantar la mano y decir públicamente lo mal que estamos, requiriendo, demandando, exigiendo, pretendiendo una atención especial del gobierno cuando la salud pública, que en algún punto hay que admitir que es más importante que nuestro problema, también está al borde de la quiebra, o cuando las compañías de obra pública, que les han paralizado las obras 100%, y digo 100% exagerando un poquito, pero no tanto, también han generado esta cuestión de un decrecimiento
en el volumen de obreros, empleados registrados en la UOCRA de 100.000, ¿verdad? 100.000 empleados, 100.000 obreros menos registrados en la UOCRA a raíz de esta situación que está pasando, que va de la mano de una caída del, qué sé yo, 30% o algo parecido en los despachos de cemento y una caída del 30 o no sé cuánto por ciento del índice Construya, y lo mismo con Asindar, que hoy dice que de vuelta paraliza la producción porque no vende, etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos, ¿verdad? Y así estamos, y a partir de ahí empezamos. Buen día, a partir de ahí empezamos. Simultáneamente, el gobierno ha hecho cosas directamente vinculadas con el sector, entonces eso también nos desalienta un poquito a levantar la mano y a reclamar muy enfáticamente. Ha hecho y está haciendo, recordamos, que la primera medida que anunció el presidente electo por la radio a la mañana siguiente de haber sido elegido fue la derogación de la ley de alquileres, fue lo primero que dijo, con impacto directo sobre nuestra actividad. Nos sorprendió a todos, yo también, y debo reconocerlo, hace 10 días, más o menos 10 días, el anuncio del Banco Hipotecario, del regreso de los préstamos hipotecarios, con fuerte impacto, naturalmente, sobre nuestro sector, y el acompañamiento, yo diría el tsunami que ese anuncio ha generado en el sistema bancario argentino, de otros bancos que van apareciendo, y que esto como que monopoliza la comunicación pública vinculada con nuestro sector. Hace muchísimo que no me pasaba que yo aparezco en la prensa ahora más o menos 2 veces por día, todos los días, y esto, no sé, hace mucho que no me pasaba, y siempre vinculado con el crédito hipotecario, con lo cual es un tema que obviamente moviliza a la opinión pública y definitivamente es muy bienvenido, y esto también tenemos que reconocerlo como algo que el gobierno hace para su política gubernamental, pero con impacto naturalmente, que es muy positivo sobre nuestra actividad. Y después, bueno, está por venir y ojalá suceda, y creemos que va a ocurrir, el blanqueo, ¿verdad? Y el blanqueo con un eventual tratamiento privilegiado para la inversión en proyectos inmobiliarios que estamos pidiendo, y que en el marco de tal como saldría, si es que sale como está el proyecto, todavía está por verse eso en el marco de la ley base, pero suponiendo que finalmente salga, va a quedar delegado en el Poder Ejecutivo la posibilidad de dar tratamientos específicos para algunos sectores productivos, y ahí levantamos la mano en la expectativa que el nuestro sea beneficiado por eso. Con lo cual hay cuestiones que tienen que ver con noticias que alientan al desarrollo de nuestra actividad. Claro que los préstamos hipotecarios, bueno, ya sabemos, pero por la duda lo repaso, ¿verdad? No aplican a comprar en pozo, aplican solamente a comprar terminado, y nosotros, desarrolladores inmobiliarios, no vendemos terminados, o vendemos cuando está terminado, digo, pero la problemática que les describí hace 10 minutos estaba vinculada con algo respecto de lo cual la nueva oferta de créditos hipotecarios no tiene ningún punto de contacto, ¿verdad? No por ahora, también estamos con esta idea de incentivar, procurar, impulsar alguna modalidad que permita que el financiamiento hipotecario y los préstamos a largo plazo apliquen también para la inversión desde el proceso, desde el pozo, desde el inicio. Por ahora eso no está en agenda, salvo alguna cosa embrionaria interesante que hace el Bancor en Córdoba, que estamos mirando con atención, lo hacen de manera local y de manera muy puntual, para gente que quiera o pueda comprar en pozo con financiamiento a largo plazo del propio Banco de Córdoba. El resto de los bancos de Argentina, eso todavía ni siquiera lo han revisado, pero bueno, es algo de las cuestiones que tenemos que mirar. Lo concreto es que por ahora estos anuncios indirectamente va de suyo, y es evidente que tienen un impacto positivo sobre el sector inmobiliario en su conjunto, y en particular terminan derramando algo sobre nuestra actividad, pero no es un derrame directo e inmediato. La expectativa que tenemos es que efectivamente en algún momento, como pasó la vez pasada, la aparición generalizada del crédito hipotecario desencadene una demanda importante de gente que antes no compraba, multiplique el volumen de compradores de propiedades, muchos de la mano de los créditos hipotecarios, eso impacte finalmente, como ocurrió la vez pasada,
en el precio de las propiedades usadas y eso nos ayude a tener alguna herramienta, alguna excusa lícita, válida, comercialmente admisible para plantearle a nuestros compradores que con estos costos de construcción y sin margen de ganancia es imposible seguir, con lo cual podremos trasladar a precios el aumento de costos de alguna manera fundamentado en que los usados van a subir de precio y creo que efectivamente, tal como ocurrió, insisto, la vez pasada en la época de los préstamos hipotecarios UVAs, este fenómeno se dio y debería tener un impacto indirecto, no creo que inmediato, pero sí inmediato seguro, sobre el precio de las propiedades en pozo. Los préstamos hipotecarios UVAs, insisto, son una gran noticia, muy bienvenida por el mercado, muy bienvenida naturalmente por los compradores que antes no podían comprar, pero también por los inmobiliarios, amigos, colegas nuestros inmobiliarios que van a tener o empiezan a tener mucho más actividad que la que antes tenían, los escribanos, en fin, la cadena de valor, los Sonaprop, qué sé yo, la cadena de valor de los que están involucrados en la venta de unidades terminadas. Nosotros, ¿no?, ansiosos, lo vemos desde afuera, desde la vidriera, celebramos y por supuesto nos alegramos que a nuestros amigos y colegas les vaya bien. Nos gustaría que algo nos caiga a nosotros también y estamos trabajando en esa materia y creo que es posible, de verdad creo que es posible. Mientras tanto hay que mirarlos, ¿verdad? O sea, creo que los préstamos hipotecarios UVAs hay que mirarlos también con una lupa, ¿verdad? De vuelta, desde la estratosfera, visto desde arriba, sin lugar a dudas, es una espectacular noticia, la vuelta del préstamo hipotecario. Hay que reconocer, hay que admitir que la Argentina todavía tiene variables macroeconómicas muy complejas, ¿verdad? O sea, vuelve el crédito hipotecario que en el resto de los países de la región, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en qué sé yo, en los países de la región también está, pero en esos países tienen la inflación que nosotros hoy tenemos por mes, la tienen por año, ¿no? Entonces, claro, los préstamos hipotecarios indexados son naturales, son perfectamente tolerables por quien presta y quien se endeuda, y esto crece y evoluciona con toda naturalidad. Bueno, eso no está todavía acá, ¿verdad? Y tenemos que entender que no está todavía acá. Y no estamos tan cerca de que esté, ¿verdad? Entonces, por supuesto que uno, si se va a endeudar, tiene que analizar o evaluar qué significa endeudarse a 30 años cuando la inflación es del más o menos 5%, ¿verdad? Mensual. Y esto, por supuesto, con un préstamo indexado, tiene un impacto fuerte sobre el crédito y algo que se dice poco, pero que me parece que en un ámbito como este no debemos dejar de referenciarlo, es que hoy tenemos todavía en la Argentina, y esto lo veo como algo importante, todavía en la Argentina un escenario de una inflación del 5% mensual más o menos y un dólar planchado, ¿verdad? Un dólar estable. Con lo cual, por año tendrás un 60%, 5% anual, mensual, por año dará, en los próximos 12 meses, dará más o menos 60%, más 10 de tasa, son 70%, con el dólar planchado, dentro, es obvio, ¿verdad? Con el dólar planchado, no sé si va a seguir así, ¿no? El dólar por ahí no sigue planchado y la inflación por ahí no es del 5% mensual, no soy economista y no lo sé. Pero no es imposible que eso ocurra, y si eso ocurriera, en un año, en dólares, debes 60% más que ahora, ¿verdad? Y si la propiedad... Es obvio, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Y las propiedades, por supuesto, de la mano de la demanda que se va a desencadenar con los créditos hipotecarios nuevos, van a subir. Está claro que van a subir, pero no van a subir 60%, ¿no? Con lo cual, hay un escenario que no sé qué probabilidad tiene, que cuando lo conversé con economistas me dijeron que es poco probable. No lo sé, yo creo que con un poquito de sentido común, el pensar que para los próximos 12 meses tengas una inflación del 60%, más o menos 5% mensual, y que el dólar esté más o menos planchado, no es completamente improbable. En ese escenario, dentro de un año, si sacaste 100.000, debes 160, ¿verdad? $1.000, ¿no? Y la propiedad por ahí subió, y si la propiedad sacaste un préstamo para una casa de 120.000, capaz que subió a 130, y debes más que, ¿no? Debes más que la deuda que tenés, lo cual, bueno, en otro mercado generó, por ejemplo, en Miami, en la burbuja inmobiliaria, generó un tsunami, ¿no?, un desbarajuste que puso al vilo de la quiebra al sistema bancario, al sistema capitalista internacional. Y para los que puedan recordarlo, de verdad se decía eso, ¿no? No digo de ninguna manera que sea el escenario más probable.
Pero digo, son cosas que son parte de lo que se presenta y lo que ocurre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, gracias a Dios, volvió el préstamo hipotecario, es una extraordinaria noticia, en un escenario en el cual no tenemos todavía las variables macroeconómicas tan equilibradas como sucede no en Suiza, que están equilibradas, y no en Japón, que están equilibradas, sino ni siquiera en los países de la región. Y estamos lejísimo todavía de ese tipo de escenarios. Son cuestiones a tener en cuenta sin lugar a dudas. Lo que sí es verdad es que las propiedades van a subir. No es seguro, pero sin duda es el escenario más probable, por un montón de razones. El driver inductor más catalizador, más eficaz, va a ser la generalización de demanda de propiedades de la mano de la oferta crediticia que está apareciendo, que por otra parte, dicho sea de paso, en estas condiciones de tasa de un dígito anual, da una cuota muy tentadora y muy accesible para mucha gente. Hagan memoria de cuánta gente calificaba para el préstamo en la época del gobierno de Macri, de las hipotecas con uvas, y eran un montón, y ahora va a ser esencialmente igual, un dígito anual. El banco cuando te evalúa, todos lo saben, ¿verdad? El banco cuando te evalúa con tus ingresos como si la inflación fuera cero, ¿no? Porque en la presunción y en el entendimiento y evaluando que tus ingresos después acompañen a la inflación y que en consecuencia puedas pagar la indexación y además la tasa, ¿verdad? Y si tenés ingresos que no van a acompañar a la inflación, no te lo van a dar y no vas a calificar. Pero todos aquellos que tengan ingresos que puedan, con mucha probabilidad, acompañar a la inflación, tienen muchas chances de acceder al préstamo hipotecario, con lo cual los evalúan con una tasa que hoy, espero que lo sepan y si no lo recuerdo, hoy está por una tasa anual que está por abajo de la tasa que paga un americano cuando saca un préstamo hipotecario en Estados Unidos. Es impresionante. O sea, estas tasas del 5,5 más inflación. Pero digo, la inflación es otra cosa, es como neutra entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, por lo que dije antes, pero digamos que neutra a los efectos de esta cuestión. Es una tasa muy interesante y muy atractiva. En Uruguay vale más del 6% anual y acá hay bancos que, bueno, para el microcentro estás en 3,5%, el Superviel 4,5%, qué sé yo. O sea, de verdad son tasas que terminan dando una cuota que es para mucha gente, por supuesto no para todos. Si tenés todos los ingresos en negro, no hace falta que lo recuerde, obvio que no vas a calificar. Si el grueso de los ingresos son en negro, tampoco vas a calificar. Pero digo, no es que todos tienen, ¿no? Por supuesto que no es para todos los argentinos, pero el porcentaje de argentinos que tiene ingresos demostrables proporcionales a la cuota que dan estos préstamos son muchos. Son muchos, con lo cual la demanda potencial es muy grande. Yo creo que puede haber un cuello de botella por el lado de los bancos a la hora de fondear semejante volumen de demanda potencial que hay, porque no es tan fácil para los bancos tomar depósitos a 30 días o a 30 minutos y prestarlo a 30 años. Por ahora ese descalce no es ningún problema, porque están saliendo del problemón de la deuda pública y están migrando a préstamos privados. De hipotecas no tienen nada en sus balances, nada, con lo cual estamos lejos que eso sea un cuello de botella, pero depende el volumen de la demanda que venga, si esto en algún momento será o no un problema. Creo que sí, pero falta, seguro que falta para eso, porque estamos empezando del 15º subsuelo, con lo cual seguro que falta para eso. En fin, mientras tanto, ese driver seguro va a desencadenar un incremento del precio de la propiedad. Y la segunda cuestión, o la segunda entre tres, la segunda es que la Argentina, en el marco de esta política gubernamental, está metida en un proceso de fuerte encarecimiento en dólares de todo, o sea, ya se encareció mucho en la Argentina en dólares, y yo creo que esto recién empieza. La Argentina se encareció en dólares y yo creo que esto recién empieza, y todo subió, y ni hablar de los activos financieros, cuánto subieron, y ya sabemos, las propiedades no subieron, con lo cual, de la mano del encarecimiento de todo, menos de las propiedades, y el motor de la demanda, ¿qué otra cosa podemos esperar que la ley de la gravedad? Es decir, que suban, ¿verdad?
Y esto está generando un volumen de demanda a boca de inmobiliarias, y ustedes lo saben, y la cantidad de escrituras han subido, y siguen subiendo, y siguen incrementándose, todavía sin hipotecas, porque todavía no dieron ninguna, ¿verdad? O sea, esto recién empezó, pero aún sin hipotecas, el volumen de escrituras ha subido significativamente en los últimos 2 meses, y el termómetro de las inmobiliarias de reservas es que se ha incrementado significativamente eso, y hay mucha gente que está claramente con los ahorros anticipándose, adquiriendo unidades usadas, anticipándose a este proceso de suba del precio de las propiedades, que para mí es como indefectible. Argentina encarecida, precios de las propiedades atrasadas que no se han movido. ¿Qué otra cosa puede pasar de la mano del incremento de la demanda que las propiedades suban? Y a esto se le suma el proceso de marketing que nuestro presidente está haciendo afuera y que está poniendo a la Argentina efectivamente en la cabeza de los inversores de afuera. Y yo les cuento, les comparto una cosa que pasó esta semana. Esta semana tuve varios llamados de inversores de afuera pensando, che, ¿qué hay en Argentina? Preguntando, ¿no? Por ahora es un WhatsApp. Y en la Cámara compartimos esta información y me pasó a mí, pero le pasó a varios. O sea, hubo llamados telefónicos de los amigos de Elon Musk, ¿verdad?, por llamarlo metafóricamente de alguna manera, o de este otro, no sé cómo se llama, el que salió ayer en las redes, del multimillonario amigo de Soros. Bueno, los amigos de estos señores miran Argentina dónde queda, el metro cuadrado está regalado, como en Nigeria, no sé si Nigeria barato, pero digo, tómenlo metafóricamente. Bueno, y preguntan, ¿verdad? Y efectivamente está regalado, y efectivamente no subió nada, y efectivamente las acciones subieron un montón, y los bonos se duplicaron, y el metro cuadrado no subió. Y llaman y preguntan. Y Dios dirá si efectivamente Milei finalmente la pega o no, pero es un proceso que está empezando a aparecer y que empieza a incluir, además de inversores que quieren anticiparse, otros dos actores no menores. Uno muy significativo es que nosotros nos estamos acercando de manera muy proactiva a los bancos para que los bancos nos pongan en el radar a la hora del financiamiento de los proyectos inmobiliarios. Es un capítulo muy importante, difícil, no es un camino de rosas. El desarrollo inmobiliario se estructuró en los últimos años de una manera que a los bancos no les gusta nada, los fideicomisos, que no les gustan, al costo, que no les gustan, con plata no declarada, que no les gustan, con lo cual todo mal, ¿verdad? Para la primera charla con los bancos para que nos financien. Porque te preguntan, bueno, como cualquier empresa, el banco te pregunta, bueno, ¿y cuánto ganás? Porque en base a lo que ganás te voy a prestar para ver si me vas a poder devolver. Y la mayoría gana mucho y muestra poco, con lo cual imagínate lo difícil que es el diálogo con los bancos, ¿verdad? Y corregir eso no es tan fácil para un desarrollador inmobiliario. No es tan fácil porque no es fácil corregirlo y porque no vaya a ser que empieces a corregirlo, que blanquee todo, que pagues impuestos, que después vuelva Cristina, no sé qué, y todo esto lo hiciste inútilmente, ¿verdad? Cosa que puede ocurrir, y además que pasó. Y además que pasó lo de pasada, ¿no? Y conozco más de un amigo que hizo todo este proceso y que cuando llegó al final del proceso había cambiado de gobierno y todo eso que hizo fue completamente inútil, ¿verdad? Pero en mi opinión, esta vez, ese proceso va a llegar a buen puerto. El proceso del encarecimiento del costo de construcción en dólares en la Argentina, para mí recién empezó. Hay un montón de variables que nos permiten pensar que estamos paralizados porque respecto de lo que costaba es mucho más alto, porque no estamos mirando lo que queda por delante, ¿verdad? Y lo que queda por delante es que la Argentina se siente la mano de un gobierno que sigue teniendo la sartén por el mango, y esa es la hipótesis con la cual estamos trabajando. En ese proceso, el estar paralizados por todo lo que subió es una mala idea y es una mala decisión, porque falta mucho por seguir incrementándose todo en la Argentina en dólares, incluyendo el costo de construcción. Porque es verdad que los vanitori, no sé si es así, los vanitoris en China cuestan la mitad que acá. Y es verdad que es así, pero hay un montón de cosas que hacen que la Argentina todavía tenga mucho camino por recorrer, por seguir encareciéndose. En el camino de la normalización, en el camino del desplome de la inflación,
camino en el que estamos, no sé a qué ritmo, pero sin duda estamos, ojalá sea muy rápido, en el camino de la generalización del financiamiento bancario para el sector en su conjunto, ya no solo para el comprador de una unidad usada, sino también para el proceso de desarrollo inmobiliario, en el camino de la aparición de inversores institucionales, en el camino de la normalización de la Argentina, hoy en la cabeza de los desarrolladores inmobiliarios está pasando algo muy sensible, muy importante y que quiero compartir con ustedes. Hoy por hoy, todo desarrollador inmobiliario que se precie tiene dos agendas a las cuales simultáneamente les dedica el 50% de su tiempo y no más del 50% de su tiempo. La primera agenda, que le ocupa hasta el mediodía, por decirlo de alguna manera, es los costos se me dispararon, ingeniería de valor, los compradores no me pagan, la morosidad, qué hago con la obra, el paro de mañana, todo lo que me quita el sueño. El otro 50% del mediodía en adelante, ¿saben qué hace un desarrollador inmobiliario hoy? Le respondo. Busca terrenos, Mali, busca terrenos. Ella le consta igual que a mí. Y uno dice, busca terrenos. ¿Me estás cargando? Digo, o sea, hoy vos sumás y restás, ¿no? No hay que ser muy sofisticado. Sumás y restás, ¿no? ¿Cuánto cuesta la tierra? ¿Cuánto cuesta la obra? ¿Y a cuánto estoy vendiendo hoy un metro cuadrado en Pozo? Déjenme que lo diga en francés. Esa cuenta no da ni en pedo. Ni en pedo. Y los desarrolladores inmobiliarios, ¿estamos buscando terrenos? Dos hipótesis de trabajo. Una, el mundo del desarrollo inmobiliario enloqueció, ¿no? Perdió su juicio, ¿no? No tiene nada más atractivo que hacer en la segunda parte del día, todos los días de su vida, que buscar terrenos inútilmente para un negocio que no da, ni cierra, insisto, en francés, ni en pedo, con todo el conflicto que implica el abordar la primera parte del día. ¿Te queda energía para buscar inútilmente terrenos cuyas cuentas no dan? Primera hipótesis. Segunda hipótesis, también lo digo en francés. Los desarrolladores inmobiliarios no son ninguno boludos. Creo, ¿no? No somos ninguno boludo. ¿Por qué buscamos terrenos? En primer lugar, porque no somos ninguno boludos, y en segundo lugar, porque tenemos este chip metido en la cabeza. ¿Qué es un desarrollador inmobiliario? Esencialmente es alguien que quiere anticiparse, que quiere prepararse, que debe prepararse, que olfatea lo que va a venir, que percibe un brutal cambio de ciclo, que entiende, y esto es lo más importante, que entiende que de la mano, y esto es lo más importante, que de la mano de la normalización de la economía argentina, Dios quiera que sea lo antes posible, el mercado para el que hemos trabajado los últimos 10 o 15 años de inversores, comerciantes, industriales, profesionales, ese mercado, de la mano de la normalización, tiene capacidad real de multiplicarse en términos de tamaño por 5 por lo menos, porque trabajar para el usuario final de clase media, que de la mano del crédito hipotecario, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Chile, como ocurre en Paraguay, como ocurre en los países normales de la región, es 5 veces más grande que el mundo de los comerciantes, que el mundo de los profesionales, que es el micromundo de los inversores con los que hemos trabajado en los últimos años. Ese otro mercado es por lo menos 5 veces más grande. El cambiar de mercado, el cambiar de proyecto, el cambiar de producto, el cambiar de compañía desarrolladora no se hace de un día para otro. Voy al banco con mi fideicomiso al costo y no paso del mostrador, ¿no? O sea, el cambio que se viene, si esto ocurre, es brutal. ¿Por qué los desarrolladores inmobiliarios hoy dedicamos el 50% de nuestro tiempo a buscar terrenos? No porque seamos todos boludos, porque estamos procurando anticiparnos, estamos procurando mover una ficha antes que otros. ¿Puede fallar? Puede fallar. Esa es nuestra agenda. Hay una perspectiva, una percepción, una visión,
un olfato que compartimos nosotros con los amigos de Elon Musk, que compartimos nosotros con este amigo primo no sé qué de Soros, que nos lleva a motorizar hoy la búsqueda de nuevos proyectos, la búsqueda de nuevos negocios, el cambio brutal que el nuevo paradigma probablemente genere en la Argentina. Ojalá compartan esta visión con nosotros, porque de la mano de unificar esta idea, creo que tenemos más chances que finalmente suceda. Muchas gracias.